viendo estos instrumentos para recoger datos, y ahora lo que vamos a ver es qué sigue cuando ya tienes muchos datos, ¿no? ¿Cómo podemos analizar estos datos? Lo vamos a ver de una forma tal vez somera, porque el curso no da tiempo para profundizar más, pero sí me gustaría que vieran al menos lo básico como la base del análisis cualitativo, y si alguien tiene interés de hacer análisis cualitativo más adelante, pues que tenga lecturas o también pueden acudir en Centro Geo quienes tienen experiencia en análisis cualitativo para que les podamos apoyar. Pero sí es importante conocer las bases, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Me dicen... ¿Ahí ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Sí. Okay. Entonces la voy a hacer grande, denme un minuto. Ahí está. Entonces, bueno, nada más para hacer como una síntesis de lo que estuvimos viendo en sus presentaciones. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Creo que se voy a quitar mi video porque creo que se me está cortando. Bueno, para hacer una síntesis de este tema de cómo recogemos datos en investigaciones de corte cualitativo, pues con toda esta subjetividad que hay en este tipo de investigaciones, pues hay muchos tips que ustedes estuvieron mostrando a lo largo de las presentaciones que nos ayudan a alejarnos del sesgo en la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo alejarnos del sesgo desde que diseñamos un instrumento? Pues este instrumento debe ser muy adaptativo, es decir, recuerden que por lo general trabajamos con personas y no estamos haciendo una investigación documental. Y si vamos a trabajar con personas, entonces cuando llegamos a una realidad que no conocemos o de la cual no somos parte, pues puede haber muchas cosas que no tenemos definidas cuando diseñamos el instrumento. Entonces procurar que el instrumento se pueda adaptar a la realidad en la que vamos a estar. Es decir, si ustedes quieren hacer una cartografía participativa con mucha tecnología y llegan a un lugar donde no hay luz, pues a lo mejor van a tener que adaptar el instrumento a hacer algo con papel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, procurar que sea un instrumento adaptativo. Las cartas descriptivas que les estuve contando. Las cartas descriptivas son documentos que van dando los pasos para la aplicación de cada uno de los instrumentos que se desarrollan, ¿no? Entonces, si el diseño del instrumento va acompañado de una carta descriptiva, sobre todo en talleres, en grupos focales, en la elaboración de sociogramas o cartografía participativa, eso va a ayudar mucho a que si son un grupo grande, por ejemplo, si tienen personas que les van a ayudar, si tienen traductores o traductoras, pues estas cartas descriptivas pueden ayudar a que todo el grupo esté en la misma sintonía y que nadie se pierda en los pasos que siguen y que no parezca algo improvisado, ¿no? La traducción, acuérdense que hay muchas veces que trabajamos con personas que aunque sean bilingües, se sienten tal vez más cómodas con una lengua que no es la nuestra. Entonces, a veces sí es importante pensar en que la traducción del instrumento va a ser clave para la riqueza de los datos que vamos a recoger. La triangulación es otra cosa importante. La triangulación es más probable si utilizamos varios instrumentos para acercarnos a responder una misma pregunta de investigación, porque la perspectiva individual es diferente a la perspectiva grupal, porque a veces en diferentes situaciones las personas responden de diferente manera. Entonces, la triangulación nos ayuda a ir confirmando elementos que van surgiendo a lo largo de que aplicamos instrumentos, ¿no? Y esto nos ayuda a que esta información que estamos recogiendo y sistematizando tenga más, más fuerza, ¿no? Más, se me fue la palabra, pero que sea más rigurosa científicamente.
Otra cosa muy importante que también se los estuve mencionando son las pruebas piloto. Es importante que antes de llevar un instrumento a campo, que sea el definitivo, hagamos algunas pruebas con 2, 3, 4 personas, dependiendo de qué tanto tiempo y recursos tengamos. Pero las pruebas piloto nos ayudan a ajustar los instrumentos. Entonces es importante, estas personas salen de nuestra muestra, a menos que no se le hagan ajustes al instrumento. Pero si ustedes hacen una entrevista, sí es importante que primero prueben con 3 personas y si hay palabras que no se entienden, si es una entrevista muy larga, si es una entrevista que incomoda mucho a la gente, a lo mejor necesita ajustes y a partir de esos ajustes entonces sí ya se lleva a campo para hacer la investigación, ¿no? Entonces las pruebas piloto nos ayudan a afinar los instrumentos. Durante la fase de la aplicación del instrumento, algunas cosas que nos ayudan a alejarnos, a huir del sesgo, son estas que también les voy a repetir y les voy a hacer énfasis si ustedes lo estuvieron mencionando, es esta neutralidad de actitudes para que la gente no sienta que se les están juzgando sus respuestas. Es importante el contacto visual. Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista, si no nos dejan grabar y nosotros queremos anotar todo por recoger la información y no estamos teniendo contacto visual con la persona, sino más bien con la libreta donde estamos anotando, eso muchas veces corta la fluidez de la entrevista, o no se logra el report, o hay como hay un sesgo también porque no estamos observando el lenguaje corporal de las personas, ¿no? Entonces el contacto visual es importante cuando se aplican ciertos instrumentos. Hay que tener mucho respeto, y esto lo repitieron mucho, respeto al derecho a no contestar. Si una persona no se siente cómoda con la pregunta o no quiere contestar porque es algo muy personal o porque no tiene ganas, hay que respetar. Se pueden hacer varias preguntas que vayan hacia el mismo tema cuando sabemos que es algo que puede ser incómodo, pero no hay que obligar a nadie a que nos conteste algo que no quiere, ¿no? Porque justamente esto puede afectar el rapport, a la confianza. La grabadora, lo estuvimos diciendo mucho, grabadora sí o grabadora no, pues la grabadora es maravillosa porque nos puede ayudar a poner atención en el proceso mientras va registrando los datos, pero una grabadora se puede romper, se puede perder, se puede borrar la memoria. Entonces siempre es importante como estar tomando notas o tener otros medios de registrar la información, ¿no? También la grabadora puede ser que intimide a la persona con la que estamos trabajando, entonces es importante saber que es una herramienta que puede apoyar el trabajo, pero que siempre debe de haber como otras técnicas para registrar la información y casi siempre pensando en que la grabadora no va a ser posible. Eso ayuda mucho a que si aparte tenemos la grabadora, pues ya hay un plus ahí en la información que podemos recoger. En temas delicados, aparte del derecho a no contestar, podemos reformular las preguntas si es un tema muy importante en nuestra investigación. Entonces podemos cambiar de segunda persona a tercera. Por ejemplo, en vez de preguntarte, ¿tú qué opinas de la cuarta T? Y si es una pregunta así como que intimida o que incomoda, puedes preguntar, ay, ¿cómo ve que la gente aquí piensa sobre la cuarta T, ¿no? O sea, como llevándola hacia otras personas para que la persona no se sienta intimidada o incómoda. Y después tratar de meter preguntas para la triangulación, ¿no? Entonces a veces hay que poner varias preguntas para un mismo tema, cuando son temas delicados o sensibles. Y bueno, y algo en lo que estuve haciendo también mucho énfasis es que las muestras en la investigación cualitativa son distintas porque no importa el número de personas, sino el punto de saturación, y esto lo vamos identificando porque es cuando no emerge nueva información de la que ya tuvimos. Entonces, esto es como
un poco la síntesis de todo lo que estuvimos viendo sobre cómo recoger datos cualitativos. Vimos los instrumentos, pero no es solo importante el instrumento, sino la forma en que se aplica, ¿no? Ahora les quiero hacer esta pregunta. Quien quiera participar. ¿Es lo mismo análisis de datos cualitativos que análisis cualitativo de datos? ¿Quién me quiere responder? ¿Yo ¿Alguien? podría responder? Sí, por favor. Ok, Adelante, Guillermo. pues yo creo que, o sea, no es lo mismo. Justamente la primera parte dice análisis de datos cualitativos, que creo que haría referencia a el análisis de datos que fueron obtenidos con metodologías cualitativas. Y por su parte, el análisis cualitativo de datos sería analizar datos que quizá no son obtenidos con metodologías cualitativas, pero desde un enfoque, una perspectiva cualitativa. Ok, Creo que gracias, podría ir Guillermo. por ahí, ¿no? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Alguien? Alex, ¿tú qué piensas? ¿Estás por ahí? Hola, sí, sí, sí. Eh, Pienso que igual no lo mismo porque dijo análisis cualitativo de datos y después análisis, o sea, puede ser un análisis cuantitativo de datos cualitativos o un análisis cualitativo de datos, entonces sí pienso que no es lo mismo. O sea, uno puede hacer la recopilación de datos cualitativos y después aplicarle el análisis cuantitativo. Sí, exacto. Gracias, Alex y Guillermo. Entonces, Claro. justamente hay que tener cuidado de que nosotros podemos tener datos cualitativos y someterlos a análisis cuantitativos o cualitativos, ¿no? Eso es importante, que no, los datos cualitativos o estas herramientas que estuvimos viendo no se pelean con el análisis cuantitativo. Y vamos a ver por qué. Entonces, aunque su trabajo de investigación tenga un corte más cuantitativo y quieran hacer estadística, con datos cualitativos se puede hacer estadística también, ¿no? Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Aquí hay como esta relación entre datos y análisis cuantitativos y cualitativos, que es una adaptación de un libro que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo mucho, que es de Helen Ewing, y justo es un libro de metodologías cualitativas y cuantitativas en trabajo de temática ambiental con una dimensión social, ¿no? Entonces aquí, pues, lo que ella quiere mostrar es esta relación entre ambos tipos de datos. Entonces, por lo general, los datos cuantitativos se analizan por métodos cuantitativos, ¿no? Porque son por lo general números, igual palabras, pero se cuentan, ¿no? Y se pueden someter a análisis cualitativos, pero eso ya es más cuando hay un enfoque mixto de la investigación, es decir, que tienes tanto datos cuantitativos como cualitativos. Y los datos cualitativos se pueden someter a análisis cualitativos, pero también a análisis cuantitativos, ¿no? Y cuando hay este enfoque de mixto, pues ambos rumbos, ambos caminos de análisis nos pueden ayudar a fortalecer la investigación, porque el análisis cuantitativo nos permite hacer comparaciones y el análisis cualitativo nos permite interpretar los resultados del análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, algo importante es que a pesar de que muchos autores a veces quieren separar estos enfoques, en realidad no están peleados y muchas veces fortalecen las investigaciones. Entonces, enfocándonos en el análisis cuantitativo de datos. Espérenme, me salté una. Ay, no sé por qué no aparece. Bueno, vamos a empezar con el análisis cuantitativo de datos cualitativos, ¿sí? Entonces, recordemos que los datos cualitativos que indican cualidades
te pueden aparecer como audios, pueden aparecer como videos, pueden aparecer como dibujos, como anotaciones, como respuestas de entrevistas, como relatos, como documentos, ¿no? Entonces son palabras, imágenes, sonidos. El análisis cuantitativo de datos cualitativos, les voy a dar algunos ejemplos de cómo puede funcionar. Esta es una publicación de Rodríguez y colaboradoras del 2020, donde se utilizó la minería de textos, que a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con esta técnica. No sé si alguien esté con el doctor Alejandro Molina, de Centro Geo Mérida. ¿Hay alguien que sea su asesor en la tesis? No, creo que no. Bueno, él hace minería de textos. Entonces, él estuvo en esta investigación donde se quería saber qué tipo de temáticas estaban asociadas a la investigación de la milpa maya, aquí en la península de Yucatán. Le decimos milpa maya porque es una forma muy peculiar de producir alimentos que solo se da en la zona o que está asociada a la cultura maya, ¿no? Y que tiene que ver también con la fisiografía, con el ambiente, etc. Entonces, inicialmente lo que se quería saber era, pues, de qué se hablaba cuando se hablaba de milpa maya, ¿no? Y queríamos ver cómo había evolucionado estas temáticas a través del tiempo. Entonces, la primera parte fue buscar todos los documentos que se habían escrito sobre milpa en la península de Yucatán, en Guatemala, en la zona maya, ¿no? Desde los 80s para acá. Pero pues resulta que encontramos muchísimos documentos. Eran 169 documentos que analizarlos uno por uno pues nos iba a llevar muchísimo tiempo. Entonces ahí le llamamos a Alejandro Molina y le dijimos, oye, sabemos que tú haces una cosa que se llama minería de textos, que nos puede ayudar a automatizar el análisis de estos textos, ¿no? Y lo que queremos saber es, pues, qué temas hay y si ha cambiado la forma y el enfoque que se ha tenido para analizar este sistema de la milpa. No tenemos idea si se puede hacer o no, pero por favor ayúdanos. Entonces, pues él lo que hizo fue someter todos estos textos a unos algoritmos. Yo no entiendo mucho de esos procesos, pero con unos algoritmos al final se obtuvieron estas nubes de palabras, donde, como ustedes saben, las nubes de palabras, cómo funcionan, es que aparecen, las palabras más grandes son las que aparecen con mayor frecuencia, ¿no? Y entonces con esta minería de textos también pudimos hacer esta clasificación de los textos por años, y entonces así pudimos ver cómo los trabajos asociados a milpa en los 80s y 90s eran más técnicos y más sobre la producción y más sobre técnicas para hacer más productiva la milpa. Y conforme fuimos avanzando, ya se hablaba más de la diversidad de la milpa, de las comunidades, de un aspecto más social, ¿no? Y coincide con estos enfoques más multidisciplinarios y más socioambientales que ahora están predominando en los estudios de la milpa, ¿no? Se hicieron más análisis, pero este es un ejemplo de cómo a partir de documentos, que son palabras, muchísimas palabras, que hacerlo manualmente y humanamente iba a tardar muchísimo tiempo. En poco tiempo se pudo someter a la minería de textos y se pudo tener una estimación de cómo van cambiando las temáticas asociadas al tema de la milpa maya. Esto lo pueden consultar en este artículo que les puedo pasar. Entonces ahí hay como un ejemplo de análisis cuantitativo de datos cualitativos. Otro ejemplo es esta es una tesis que se hizo en Siancán, que es un área natural protegida que está en Quintana Roo. Y entonces lo que hizo la autora de esta tesis fue que quería conocer qué tanto sabían los niños de esta área natural protegida, pero ella quería comparar de las percepciones de niños que vivían en una zona urbana y niños que vivían en una zona rural. Ambas comunidades
eran vecinas de Siancán. Pero una era la cabecera municipal, que a lo mejor quien vive acá en la península conoce, que es Felipe Carrillo Puerto, es la cabecera municipal de ese municipio que es vecino de Siancán, y luego está otra comunidad mucho más chiquita que la carretera es como la división entre Siancán y el pueblo donde estaban estos niños, ¿no? Entonces los papás de los niños de este pueblo más pequeño pues trabajan en Siancán o son pescadores y tal. Entonces lo que ella quería, la hipótesis que tenía es que los niños que viven en esta comunidad rural tenían mucho más conocimiento de la diversidad de Siancán y no tanto los niños que vivían en esta zona urbana, que sigue siendo un municipio, una localidad pequeña y que igualmente es vecina de la reserva, ¿no? Entonces, lo que hizo fue pedirles que dibujaran la reserva, ¿no? Entonces hacía como ahí estuvimos ayudando todo el equipo que estábamos en el proyecto, entonces lo que hacía era como una visita guiada imaginaria con los niños y les decía que se imaginaran que estaban volando sobre la selva, ¿no? Había niños que conocían la selva como el monte, pero no como Siancán, y había otros que sí. Entonces, les pedía que después de que recorrieran esta zona de la selva hicieran un dibujo de lo que vieron. Entonces, los niños tenían que hacer su dibujo del monte o de Siancán, y al final, ahí hubo una prueba piloto porque cuando veían los dibujos de los niños, pues de repente algunos niños dibujaban como extraterrestres o algo que parecía un oso y un león. Entonces, como identificar qué elementos eran esos dibujos era muy difícil. Entonces, esta chica que hizo la tesis se dio cuenta que al final, tenía que ir con cada niño a preguntarle, oye, ¿qué dibujaste aquí? ¿No? Entonces ya le ponía, esto es un tapir, ¿no? Porque lo que ven aquí, o sea, si ustedes lo ven pueden decir, bueno, es un oso hormiguero, ¿no? O es un elefante enano. Pero el niño, perdón, que hizo este dibujo, le dijo, pues ese es un tapir, ¿no? Esta es una planta. Había niños que eran muy específicos y por ejemplo decían, este es un árbol del chicle, ¿no? O solo decían, es un árbol. Aquí, por ejemplo, el niño dijo que era un pájaro carpintero, que era una serpiente. Había quienes decían, por ejemplo, es una nauyaca. Entonces, lo que se buscaba con este análisis, voy a poner aquí un ejemplo de una de los resultados, o bueno, de los planteamientos de análisis que hizo esta estudiante, y pues empezó a darle valor a los dibujos que aparecían en lo que se obtuvo de este ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hizo una categorización de conocimientos sobre la biodiversidad de la selva maya. Entonces aquí lo que ella planteaba era, voy a dar valores de 0 a X, donde va a haber un valor de 0 si en todo su dibujo el niño no ha dibujado ninguna especie de la selva maya, ¿no? Es decir, si el niño pone elefantes, si pone tigres, si pone una foca, pues, y no pone un tapir, si no pone un pájaro carpintero, entonces el valor para esta categoría de conocimiento sobre la biodiversidad es 0. Y luego el valor de X lo toma el número de especies que sí pertenecen a las que están identificadas como biodiversidad de la selva de Siancán, ¿no? Y ella aquí explicaba a qué se refiere esta categoría, ¿no? Y luego otra categoría era especies exóticas. Entonces, si no ha dibujado ningún cóndor, ninguna jirafa, pues era 0, y luego cuántas especies exóticas ha dibujado. Era importante también reconocer que en Siancán puede haber especies exóticas, entonces ahí había que reconocer si eran especies exóticas que se encontraban ahí o no. Luego también era importante ver si se reconocía como la presencia o ausencia de personas dentro de la reserva. Entonces, aquí era contabilizar si no había dibujado personas o si se había dibujado personas. Entonces, con estos resultados, ya luego se podía hacer
una valoración de cada dibujo para determinar qué tanto ese niño o niña conocía Seancan, ¿no? Y para poder probar esta hipótesis se había una comparación significativa entre ambas poblaciones, ¿no? Los niños de las escuelas, de las áreas rurales y los niños de las áreas urbanas, ambos grupos que tenían en común ser vecinos de esta área natural protegida, ¿no? Entonces, aquí se hizo a través de una técnica cualitativa o de datos cualitativos, se hizo un análisis cuantitativo. Otro ejemplo de análisis de datos cualitativos, pero cuantitativamente, son los listados libres. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una entrevista y usan conceptos que en la academia o en el marco conceptual se usan de cierta manera, por ejemplo, yo cuando hablo de naturaleza puedo pensar en ambiente o biodiversidad, pero a lo mejor en cada lugar hay conceptos distintos de lo que es ambiente, ¿no? Para identificar, por ejemplo, que la fauna y la flora más emblemática de una zona, para identificar sitios importantes, para identificar lo que está asociado a violencia, a vulnerabilidad. O sea, cuando ustedes quieren entender cómo un concepto está dentro de un grupo cultural, estos listados libres ayudan para saber qué términos usar, ¿no? Cuando, si tú quieres usar vulnerabilidad, pero no es algo común para la gente, ¿qué otros términos puedes usar en una entrevista o en una encuesta, ¿no? Entonces aquí está aquí está un ejemplo de cómo son los listados libres. Entonces, los listados libres es que tú llegas con una persona y le dices, por favor, dígame cuáles son las primeras palabras que se le ocurren cuando yo le digo ambiente, ¿no? Entonces una persona me dice, pues naturaleza, animales, verde, casa, ¿no? La persona 2 me dice, pues plantas, naturaleza, animales, ecología. Y la persona 3, pues naturaleza, ecología, plantas, animales. Entonces hay una cosa que se llama el índice de Smith, que lo que hace es identificar los elementos que se presentan más veces entre todos los listados que se obtuvieron y que se presentan en los primeros lugares. Entonces, identifica estos conceptos y les da un valor. Entonces, tú ya puedes saber que el concepto más ligado a ambiente en este lugar donde estás trabajando es naturaleza, seguido por animales y seguido por plantas, ¿no? No tan común ecología, entonces tal vez ecología no es un concepto que debas de usar, sino más bien naturaleza, para que haya como una asociación más clara del concepto que tú estás usando, ¿no? Un poco como se ve el índice de Smith, es así. Entonces, estos son listados libres para fauna de una zona, ¿no? ¿Cuál es como la fauna más representativa de una zona? Entonces, aquí, por ejemplo, zorro, puma y liebre son como estas especies que la gente más conoce o más reconoce cuando se le pregunta sobre fauna en cierto lugar, ¿no? Otra vez, análisis cuantitativo de datos cualitativos. Ahora vamos a la parte de análisis cualitativo de datos cualitativos. ¿Cuál es la diferencia acá? En el análisis cualitativo de datos, la muestra es menor. Acuérdense que acá podemos hacer tal vez 10 entrevistas y llegar a nuestro punto de saturación, pero aunque las muestras son menores a comparación de una encuesta donde tal vez necesitamos una muestra de 1000, encuestar a 1000 personas, a veces los datos son más, aunque la muestra sea pequeña, ¿no? Porque como ya vimos, por lo general, 10 entrevistas de 2 horas pueden ser muchísimas palabras que analizar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Se trabaja principalmente con palabras, imágenes o incluso con videos. La pregunta de investigación salva cuando todo parece importante. Algo que si alguien hace investigación cualitativa, algo que comúnmente puede pasar, es que todo parece importante y si hacemos entrevistas con gente que sabe mucho de la zona y que te va a estar contando cosas que nada tienen que ver con tu pregunta de investigación, pero de repente la plática se tornó a otro lado y no supiste regresarla. Y entonces te empiezan a hablar de un conflicto que hubo el año pasado y cómo la gente se estaba peleando muy duro y de repente, entonces tú empiezas a pensar de, esto es muy interesante, ¿no? Pero realmente hay que como sacudirse toda esa información y decir, ¿esto realmente es relevante para responder mi pregunta de investigación? Entonces siempre hay que tener la pregunta de investigación como un globito al que no hay que soltar y que nos mantiene como muy ajustados a la información que realmente es valiosa, porque todo parece importante, ¿no? Cuando tenemos una buena entrevista, un buen relato, un montón de anotaciones, todo parece importante y es muy difícil como filtrar la información, porque hay relatos súper bonitos que a veces los quieres dejar ahí y mostrar, pero no son relevantes. Entonces, siempre hay que tener bien presente la pregunta de investigación. A veces pasamos más tiempo analizando los datos que colectándolos, entonces hay que prever esto, ¿no? Y pensar cómo vamos a distribuir el tiempo tanto de recolección de datos como de análisis y luego para elaborar los resultados. Otra cosa importantísima en el análisis cualitativo de datos cualitativos es que a diferencia del análisis cuantitativo que tienen muchísimo software que les puede ayudar a hacer los análisis de manera muy rápida, siempre y cuando ustedes sepan vaciar correctamente, la investigación, los datos. Los software para hacer análisis cuantitativo lo hacen muy rápido, pero acá no hay software que realice análisis cualitativo. Ahorita les voy a decir por qué. No sé si han trabajado con alguno de estos, el Atlas T, el En Vivo, el RQDA, que es parte de R. Estos software, estos programas, si bien yo cuando apenas me decían que existía Atlas T, pero yo no lo podía pagar, es carísimo, ¿no? Entonces yo pensaba que el Atlas T lo que hacía era que pues tú vaciabas tus entrevistas y te hacía así toda la codificación y te hacía unos cuadros de relaciones maravillosos y pues yo estaba pensando que solo se necesitaba dinero para hacer un buen análisis y rápido, ¿no? Pero realmente no, o sea, estos programas lo único que hacen es, sí te ahorran tiempo y tienen como muchos elementos que te pueden ayudar a organizar la información, pero estos software no codifican, no analizan, no automatizan el proceso de análisis, solo te ayudan a organizar información, ¿no? Requieren mucha creatividad por parte del investigador. Entonces, es una herramienta que ayuda, pero el análisis totalmente, o sea, no te sacan como una cifra, no te sacan una interpretación, o sea, toda la interpretación, las relaciones y todo lo que se hace en el análisis cualitativo le corresponde al investigador, ¿no? Entonces, eso es algo como muy importante que se debe de tener en cuenta. Una pregunta. Sí. Es que ahorita me acordé de un ejercicio que alguna vez hice justo de esto, de análisis cualitativo en la licenciatura, donde yo pensé que sería muy sencillo encontrar un programa que transcribiera o que más o menos transcribiera la entrevista y ya pues, tú nada más ajustas, ¿no? Lo que leyera mal y me topé con que eso todavía no existía, por lo menos hace unos años, o por lo menos no softwares gratis. ¿Estos facilitan eso? O sea, digamos, esa parte muy tediosa de transcribirla tal cual a texto. No. ¿O para nada?
Estos no. Hay otros software que ya existen. Yo hasta donde sé no son gratuitos. O sea, te dan la versión gratuita y no sé, te dejan transcribir 3 hojas y ya cuando estás súper enganchado, pues te van a decir, bueno, si quieres ir, si quieres que sigamos transcribiendo, te va a costar tanto, ¿no? Que esa es la trampa de muchos de estos programas. Sí, sí existen, pero sí cuestan. Yo no conozco ninguno sin costo. Ahí hay algo bien importante que yo recomiendo, pero ya es cuestión de cada quien del tiempo que tenga. El análisis de los datos empieza desde que tú estás transcribiendo, porque transcribir ya te empieza a dar una idea de los resultados y de por dónde pueden ir los resultados. Pero claro que no todos tenemos tiempo de hacerlo así, ¿no? A ese nivel. Entonces, ¿sí existen, Emilio? Desconozco, yo no los uso porque a mí me gusta la transcripción porque me ayuda a empezar el análisis desde ahí, pero hasta los que yo conozco sí que cuestan. Pero Entonces, digamos, o sea, tal cual subes el archivo de audio y te lo pasa un archivo de texto. sí, O es, porque hay otros que te ayudan, ¿no? O sea, como para ir esto de referenciando al minuto o cosas así. ajá. Pero no, Sí, por lo menos en ese tiempo no encontré ninguno. sí, Ok, ya existen los que de audio te lo pasan a texto. Ahí también hay que reconocer que, por ejemplo, a mí me pasa que a quienes entrevisto de repente meten conceptos o palabras en maya. claro. Y entonces, si este programa no está bien entrenado, puede ser que no transcriba bien esa palabra. Entonces sí hay como otra parte donde tienes que revisar que la transcripción se haya hecho bien, ¿no? A mí por eso no me Sí. gustan tanto y seguro ya los han estado mejorando. El mismo doctor Molina que les platico, Alejandro Molina, se dedica a perfeccionar estos programas, ¿no? Este, pero sí existen, o sea, ya existen. Ok, perfecto. Bueno, lo que les iba a decir es que si ustedes buscan un programa que sea gratuito y si están familiarizados con R, pues R tiene esta versión RQDA que es gratuita y es para hacer análisis cualitativo. No es tan amigable con el usuario porque justamente pues al ser gratuito no tiene tantas posibilidades, ¿no? De hacerlo como tan, tan perfecto como es Atlas T, en el sentido de lo fácil que es usarlo, ¿no? Pero bueno, RQDA es una de las opciones para hacer análisis cualitativo y la otra opción es hacerlo a mano cuando no tienes muchas entrevistas o muchos datos. De acuerdo a este autor, el análisis de datos cualitativos debe tener una secuencia sistematizada y lógica, ¿no? Siguiendo un orden. Entonces, pues nosotros ya vimos la parte de obtener información. Eso implica todo este rollo del marco ético, de los protocolos de entrada, de hacer el diseño, de los instrumentos. Y todo esa fase es la parte de obtener información, ¿no? Después viene un periodo de captura y de organización que tiene que ver con las transcripciones que ahorita mencionaba Emilio. Todas las transcripciones de los audios o toda la organización de la información que tienes, toda la filtración, todo lo que tengas que organizar. Si lo tienes unas cosas en audio y otras en tu libreta de notas, pues lo vas a llevar a tu computadora para tenerlo en diferentes archivos, en diferentes o en el mismo formato para que lo puedas analizar. Y luego viene la parte que vamos a ver ahorita, que es la de la codificación y las relaciones. Esto es como el corazón, yo creo, del análisis cualitativo y que es lo que les digo que eso no puede hacer el software que utilicemos, ¿no?
Em, hay otros marcos teóricos que dicen que no necesariamente se tiene que seguir como esta lógica de primero obtener información y acabamos esta fase, después capturamos, organizamos, acabamos esta fase y después codificamos y luego los resultados y tal. Sino que la teoría fundamentada, que es un marco teórico para el análisis cualitativo de Strauss y Corbin, lo que dice es que tú puedes ir regresando, tú puedes tener, por ejemplo, 3 entrevistas y empezar a hacer la captura de organización y la codificación de esas entrevistas y luego tal vez te van a dar pistas para ver a quién tienes que entrevistar ahora o si tienes que aumentar una pregunta en tu instrumento, si tienes que utilizar un instrumento diferente y luego regresas otra vez a analizar. Y entonces puedes estar como en este bucle un rato, ¿no? De estas 3 etapas sin ningún problema y eso le da riqueza a tu investigación, ¿no? Entonces, hay como diferentes propuestas sobre cómo hacer la investigación cualitativa. Lo que vamos a ver a continuación es esta parte de cómo se analizan los datos, ¿no? Este es desde la propuesta de la teoría fundamentada, que lo que dice es que dejes a los datos hablar y que tu pregunta de investigación es la que debe guiar como ese proceso de dejar a los datos hablar. Y entonces los datos, pues tú les vas asignando códigos que son relevantes para tu pregunta de investigación. Luego esos códigos los vas juntando en ciertas categorías o familias de códigos que luego van a tener relaciones entre categorías que te van a dar los temas y conceptos para responder tu pregunta de investigación y te van a llevar finalmente a generar una teoría. Acuérdense que en este enfoque cualitativo la teoría no es previa, o sea, la teoría no es para comprobar algo, sino la teoría es lo que vamos a generar a partir de nuestra investigación, ¿no? Entonces, en lo que me quiero centrar ahora es cómo llegamos a la codificación, ¿no? ¿Qué significa la codificación en el análisis cualitativo? Si de repente se pierden, me paran, porque a lo mejor voy muy rápido y no me doy cuenta, pero vamos a entrar a este tema de la codificación. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados o familiarizadas con esto, hay quienes no, entonces quienes no me pueden ir deteniendo si nos perdemos, ¿no? Acuérdense cuando desde la primaria o en la secundaria ustedes les dejaban unas lecturas larguísimas y entonces cuando no tenemos como ese hábito de la lectura y comprensión, o cuando nos cuesta trabajo comprender lecturas que son muy nuevas para nosotros, ¿se acuerdan más o menos cómo nos pedían que hiciéramos resúmenes de una lectura larga en la primaria y en la secundaria? ¿Alguien se acuerda? Primero identificar las palabras que no entendías. Ajá, identificar palabras que no entendías y te ponían a hacer un glosario, ¿no? Para que las entendieras. ¿Qué más? Las ideas principales. Las ideas principales. ¿Y cómo te decían que eran esas ideas principales? ¿O qué hacías? Pues como lo más importante del párrafo, ¿no? Ajá, y te decían, subraya las ideas principales, ¿no? Y luego de ahí, ¿qué hacíamos? Acuérdense que estamos haciendo un resumen. Ya tenías tus conceptos que no entendías y hacías un glosario o los buscabas en el diccionario en aquel entonces que todavía usábamos diccionarios, y no Wikipedia. Y luego te decían, subraya las ideas principales. ¿Y luego qué hacías con esas ideas principales? Pues hacías un resumen, ¿no? Digo, a mí me hacían copiarlas todas, todo lo que subrayaba y luego hacer un resumen con eso, pero Ajá, no sé exacto. por qué. Las ibas juntando y bueno, en el peor de los casos era un pegoste
ideas principales que a veces no tenían como un orden o una lógica, y cuando la leía sonaba muy raro, pero a veces ya conforme íbamos avanzando en aprender redacción, pues ya ibas tratando de hilar esas ideas principales, y a veces veías que las tenías que cambiar de lugar para que tuviera lógica, ¿no? Entonces, esta parte de la codificación y categorización es más o menos ese proceso que nosotros seguíamos para hacer un resumen, ¿no? A través de ideas principales. Entonces, tres conceptos importantes son estos: el de citas, códigos y familias o categorías. Entonces, una cita es un fragmento de texto que se considera importante para responder la pregunta de investigación. Entonces, en este caso, las citas son estas ideas principales que nos pueden subrayar para hacer un resumen, que eran como las cosas que parecían importantes para nosotros, ¿no? Aquí es más fácil porque como tenemos una pregunta de investigación, pues ya tenemos ahí una referencia de qué es lo importante asociado a esa pregunta de investigación. Entonces, todos los fragmentos de texto que estén en sus entrevistas, en sus documentos, en sus anotaciones, todo eso que valga la pena subrayar son las citas, ¿no? Porque hay mucha información que habrá que filtrar y que no sea útil. Entonces, lo útil hay que irlo resaltando, y esas son las citas, ¿no? Es como cuando hacen su marco teórico, su marco conceptual o sus antecedentes, van leyendo diferentes documentos y van jalando ideas de esos documentos que luego hay que parafrasear y luego tienen que poner, como se le llama, la cita, ¿no? Así de qué autor dijo esto. Entonces, esas son las citas, los fragmentos de texto importante para responder la pregunta de investigación. Luego, los códigos que están asociados a las citas son palabras clave que expresan un atributo de la cita y que permiten agruparlas con el objetivo de analizar los datos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cita de un párrafo o de 4 renglones, un código sería en una palabra o en una frase corta qué me quiere decir esa cita, ¿no? De manera que yo la identifique rápido. Entonces, los códigos, palabras clave que expresan un atributo de la cita. Es decir, esta cita es importante porque es contexto, porque está indicando un actor clave de mi investigación, porque tiene una fecha, ¿no? Entonces, el código sería, por ejemplo, actor clave, ¿no? Para una cita que puede ser de cuatro renglones. Y las familias o categorías son agrupaciones de los códigos. ¿Y por qué un código debería estar agrupado con otro? Pues porque comparten similitudes o porque tienen un atributo que es muy similar, ¿no? O tienen aspectos en común. Ahorita lo vamos a ver, espero que más claramente. Bueno, aquí está más ampliado que es un código. Una frase que simbólicamente asigna una esencia de captura, un atributo a una porción del lenguaje o datos visuales. Los códigos pueden ser también para imágenes, como vieron en este análisis de dibujos que les mostré. Se iban codificando los elementos que pusieron los niños, ¿no? Entonces, los dibujos, las imágenes también se pueden codificar, no solo las palabras. Puede ser una palabra, un enunciado, una página de un texto, hasta un rango de imágenes en movimiento. Y los códigos se pueden agrupar no solo por ser iguales, sino por tener algo en común. Entonces, codificar significa organizar las cosas de manera sistemática o agrupar, y esto ya es categorizar, es agrupar información codificada similar en categorías o familias porque comparten alguna característica. Entonces, para que haga más sentido qué es codificar, yo les pregunto si alguien me puede dar un ejemplo de codificación y categorización en nuestra vida diaria. ¿A quién se le ocurre en nuestro día a día qué codificamos o qué categorizamos? Cuando vamos al súper.
Porque, ¿cómo está la codificación ahí, Daniela? A ver, categorizamos, ¿no? O sea, ¿qué le damos prioridad? Vamos departamento por departamento. No juntamos, por ejemplo, o al menos yo, el jabón con los congelados, ¿no? O con la verdura, o cosillas así. Ajá, en la lista hay hasta unas apps, ¿no? Que ya te van categorizando los diferentes productos. Incluso cuando ustedes, bueno, cuando los cerillos ordenan la bolsa, nunca juntan, por ejemplo, cosas del baño, no sé, el papel del baño o los químicos con comida, ¿no? O ustedes mismos si organizan, bueno, no todos, cada quien tiene sus, sus costumbres, pero por lo general no mezclas comida con los raidolitos para los moscos, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué más hacemos codificación o categorización en nuestra vida diaria? Que no tenga que ver con su tesis ni con la academia. Por ejemplo, cuando doblamos la ropa, por ejemplo, los pantalones con los pantalones y cosas así. Organización de la ropa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién no ha participado? Ángel, los ángeles. ¿Qué ejemplos se les ocurren de categorización en nuestra vida diaria? Todo el tiempo estamos categorizando y codificando. No es que tal vez no le habíamos puesto atención. A la hora de limpiar los platos, primero los vasos, luego las cucharas y último los platos. Sí, a la hora de lavar los trastes también, porque si limpias primero la olla toda grasosa y luego con esa misma esponja limpias los vasos, van a quedar todos opacos. Y esto viene mucho de nuestras costumbres, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, a lo mejor el color de la ropa lo pongo todo o pongo pantalones con faldas, pero a lo mejor Daniela pone los pantalones de un lado y las faldas del otro, ¿no? Entonces depende mucho, pero sí que son ejemplos de cómo vamos eligiendo lo que es común y lo separamos de alguna manera, ¿no? Podría ser nuestros ingresos y bueno, nuestros gastos, mejor dicho. Sí, organización de gastos. ¿Alguien más? Cuando acomodamos el refri, por ejemplo, que acomodamos, no sé, ciertos alimentos hasta arriba y las verduras en la parte de abajo, o ese tipo de cosas, ¿no? Congelados en otra parte. Ok. Organización del refrigerador. ¿En sus redes sociales tienen alguna forma de categorización o codificación? Pues, por Los ejemplo, grupos. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo. El feed de Instagram. ¿El qué? El modo en que suben las fotos a Instagram, el feed. El feed de Instagram. Ajá, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp donde a lo mejor se pasan memes de los profes, pues no van a meter a un profe, ¿no? Entonces, ese va a ser el WhatsApp meme de los profes. Y el otro va a ser como en el que solo se comparten cosas académicas, ¿no? Entonces, ahí hay como categorías de qué cosas, qué elementos o personas tienen algo en común y por eso deben de estar en ese grupo y no en otro. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo nosotros vamos categorizando. Aquí puse otro, no es que lo había ocultado. Ajá, adelante. ¿puedes regresar un segundo o sea, cuál es exactamente la distinción entre codificación y categorización? Sí, la codificación es, acá lo voy a poner. La codificación es asignarle un código a una cita o puede ser una imagen, ¿no? Entonces tú tienes esta idea principal, que son párrafos. Entonces, para un aspecto práctico, ¿qué palabra puede representar a esa cita?
¿sí? Entonces los códigos son palabras clave que expresan un atributo de la cita. Y la categorización es dónde pones esos códigos. Entonces, la categorización es que tú pongas varios códigos en una misma categoría. La categorización ya implica agrupar códigos. O Ahorita sea, vamos a por ver. ejemplo, Ajá. bueno, ok. Así que ahorita lo vemos y ya si me quedo con dudas, le pregunto. Ok. Sí. Si quieres, guarda esa duda y ahorita más adelante, si no queda claro, lo vamos a ver, Emilio. Aquí hay ejemplos un ejemplo claro de codificación es el hashtag. El hashtag, que es este gato, sí saben cómo se usa el hashtag, ¿cierto? O sea, todos quienes tienen un Instagram saben cómo se usa el hashtag. ¿Quién me dice para qué sirve? Pues en Twitter. Ajá, Daniela y luego Emilio, ¿no? O Alex. No, tú, Emilio. No, pues como para que Bueno, dale. se clasifique no sé, mi tweet si estoy hablando de Bad Bunny para que salga con otros tweets de Bad Bunny, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, de categorizarlo, ¿no? Exacto. Codificarlo. Bueno, codificarlo, o sea, Ajá. O sea, el hashtag es, tú le das un código, en este caso a una imagen si estás en Instagram o a un texto si estás en Twitter, ¿no? Entonces, si tú quieres ponerle una palabra para que ese Twitter, cuando alguien busque algo sobre, ¿quién dijiste? ¿Bad Bunny? Si alguien quiere información de Bad Bunny, siempre que ponga ese hashtag van a aparecer todos los twitters y todas las imágenes asociadas a él, ¿no? Entonces, eso es codificación, porque tú le estás dando un código que identifica esa imagen o a esa cita, a ese texto, ¿sí? Entonces, el hashtag es codificar. Cuando ya tú puedes hacer diferentes codificaciones porque puede haber como varios campos. Por ejemplo, uno es, no sé, un artista de ahora, porque yo soy más vieja. Pero bueno, este artista que dijeron, es su primer codificación, pero a lo mejor hay un código de una categoría más amplia que es como música del siglo XXI, ¿no? Entonces, en música del siglo XXI ya no nada más va a entrar este artista, sino van a entrar todos los artistas del siglo XXI, ¿no? Entonces, ya ahí se está categorizando a varios artistas en una misma familia, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia entre codificación y categorización. Entonces el hashtag sirve primeramente para codificar, pero luego tú puedes categorizar esos hashtags en otras familias, en grupos más grandes. Otro ejemplo es de codificación y categorización es la separación de los desechos, ¿no? Entonces cuando están juntos son basura, cuando están separados, aunque sean diferentes tipos de desechos, una caja, una hoja, un empaque, todos corresponden a papel, ¿no? Entonces, ahí el código sería, por ejemplo, caja, empaque, papel, y están en la categoría de papel, ¿no? Acá los códigos podrían ser lata de refresco, lata de leche, lata de sopa, y están en la categoría de metal. Acá podría ser popote, bolsa, empaque, y están en la categoría de plástico. Y acá podría ser frasco, vaso, botella, y están en la categoría de vidrio, porque tienen en común, aunque sean diferentes objetos, tienen en común un material, ¿no? Y entonces las categorías son las familias de códigos. Es donde puede encajar un código por un aspecto que tiene en común
con otros elementos. Otra forma en que estamos cotidianamente codificando y categorizando es cuando acomodamos nuestros documentos en diferentes carpetas, ¿no? Entonces nosotros ponemos en cada carpeta documentos que tengan cosas en común y los organizamos así para que los podamos identificar fácilmente. En el análisis cualitativo es lo mismo. Lo que codificar nos ayuda a identificar esos textos fácilmente cuando tenemos un mundo de información. Entonces, cada vez que queramos saber, si yo tengo un código de fechas, cada vez que yo quiero buscar fechas, nada más identifico ese código, ¿no? Cuando yo quiero identificar a los actores en este mundo de documentos que tengo, busco el código de documentos. Entonces, perdón, de actores. Entonces, para eso nos sirve la codificación y categorización cuando los datos son muchísimos, ¿no? Y esto es algo que hacemos constantemente. Aquí puse esta es una categoría de una playlist que encontré que se llama Mentalmente Estoy en Cancún, ¿no? Entonces, ¿por qué escogemos canciones que entran dentro de esta categoría? Pues son canciones que nos hacen sentir relajados, relajadas, que nos hacen como pensar en algo que no sea trabajo. Entonces, constantemente estamos haciendo esto y es lo mismo que se tiene que hacer en un análisis cualitativo para organizar la información cuando son muchísimos los datos. No sé si eso va aclarando tu duda, Emilio. Sí, o sea, la categorización categoriza los códigos, ¿no? Sí, la categoría es una familia de códigos. Es como una caja donde tú puedes meter varios códigos que tienen algo en común. Ok, perfecto. De todos modos, vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Entonces, por ejemplo, ¿alguien me dice la hora, por favor? Porque en la compu no puedo ver y no me vaya a pasar. 5:08. Ok, gracias. Vamos bien. Entonces, por ejemplo, si yo les muestro esta foto, ¿a ustedes qué código le pondrían a esta foto? Oso. Ok. Espérenme porque no puedo escribir. Denme un minuto. Bueno, una es oso. ¿Cuál otra? Cambio climático. Cambio climático. Calentamiento global. Ajá, cambio climático, calentamiento global. ¿Qué otra cosa? ¿Los polos? ¿Cómo? ¿Deshielo de los polos? Ok. Cambio Fauna global. salvaje. Blanco. Ok. Cambio climático. Derretimiento de polos y blanco. ¿Alguna otra cosa? Polar. O Polo Polar. Norte. Fauna Navidad. salvaje. Polar. Ah, polo norte. ¿Ah? Fauna salvaje. ¿Algún otro? Agua. ¿Agua? Perdón, es que mi computadora ya está lentona. Agua. Entonces, si se fijan, ahí hay un tema porque muchas veces depende acuérdense otra vez, de nuestra experiencia, de nuestro interés, de nuestro conocimiento, de nuestro sentimiento en ese momento. Por ejemplo, yo podría poner ternura, ¿no? Porque me da mucha ternura este oso ahí. Y hay otro código que dice fauna salvaje, ¿no? Hay otro que está más asociado al tema del cambio climático porque es una imagen que casi siempre nos muestran al oso en un pedacito de hielo y parece que se está derritiendo, pero a lo mejor es lo común en el verano allá en el Polo Norte, ¿no? Nos vemos. Pero dependiendo de nuestra experiencia, de lo que primero nos evoca esa imagen, pues lo vamos a codificar. Entonces, por eso les decía que
algo que nos puede ayudar mucho a definir la codificación es nuestra pregunta de investigación. Entonces, si yo tal vez estoy hablando de fauna en el Polo Norte, pues los códigos van a ser oso, Polo Norte, fauna salvaje, ¿no? Si yo estoy haciendo una investigación sobre cambio climático, pues los códigos que van a asociarse con esta imagen va a ser cambio climático, cambio global, derretimiento de polos, ¿no? Polo Norte. Si yo estoy haciendo un asunto de percepción de imágenes, pues todos los hashtags pueden ser interesantes, pero pues esta cuestión de asignar códigos depende del investigador o investigadora. Eso es algo bien importante. Ustedes van a definir sus códigos, ¿no? No es que ya haya algo que esté definido en codificación, sino que ustedes van a ir decidiendo cuáles son los códigos que son más convenientes para su trabajo y que estén asociados a las imágenes o a los textos que están analizando. Aquí este era nada más como un ejercicio de cómo se hace codificación, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido. Les iba a mostrar otra imagen, pero mejor para llegar al ejercicio. Entonces, otra vez, el análisis cualitativo de datos, desde esta perspectiva de la teoría fundamentada, lo que se hace con los datos es identificar estas citas importantes, se les asigna un código, luego los códigos se concentran en ciertas categorías porque tienen cosas en común, y a partir de ahí, a partir de las categorías, empezamos a hacer relaciones o identificar relaciones entre categorías que nos van a poder llegar a la teoría o a responder la pregunta de investigación que nos planteamos en un inicio, ¿no? Cuando tenemos texto, pues esto es un fragmento de un texto, de un conflicto asociado a la actividad minera, ¿no? En México, en Cananea. Entonces, hay varias formas de hacer codificación. Una es, por ejemplo, a posteriori, que es este principio de la teoría fundamentada que dice, pues vamos a dejar que los datos hablen. Yo tengo una pregunta de investigación o dos. Aquí, por ejemplo, puse, mi pregunta de investigación es cómo ha sido la evolución de este conflicto que yo estoy analizando y quiénes estuvieron involucrados en la huelga de los mineros en Cananea, ¿no? Entonces, esas preguntas me van a guiar para saber que yo voy a estar identificando citas relevantes para estas preguntas y ahí voy a empezar a hacer códigos. Entonces voy a dejar que los datos me cuenten la historia y a partir de irlo leyendo voy a ir generando mis códigos, ¿no? Por eso les decía que a veces la transcripción es un momento importante porque ya te va dando idea de cómo puedes codificar tu información. Entonces aquí, pues el primer paso es que yo voy resaltando esas partes del texto que a mí me están ayudando a encontrar mis respuestas, ¿no? Entonces aquí puse en azul más fuerte, como esos fragmentos, esas citas que yo creo que son importantes. Pero después viene la codificación. Cada fragmento, cada cita me está diciendo cosas diferentes o me responde a diferentes preguntas que yo tengo. Entonces, esas mismas citas yo las puedo ir identificando con códigos. Aquí las puse en diferentes colores para distinguirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera parte, quizás no existan en el mundo huelgas obreras tan largas y enconadas. Yo decido que esa cita es importante y le pongo el código de contexto, ¿no? Como que me da la idea de que en un contexto de huelgas, esta es una de las más largas que ha existido en la historia de México. Luego sigue como la que desde el 30 de julio de 2007 mantienen 850 mineros del cobre en Cananea. Entonces yo había resaltado esta fecha y había resaltado que eran 850 mineros los que estaban involucrados. Entonces aquí yo codifico esa fecha como fecha de inicio y codifico
esto de los 850 mineros como mineros involucrados. Y luego me voy a los otros, a las otras secciones que puse. Entonces aquí el despido arbitrario de 850 obreros es el detonante del conflicto. Aunque arriba lo codifiqué como mineros involucrados, ahora me dice que esto tiene que ver con el detonante o la causa del conflicto, ¿no? Y después mencionan a Napoleón Gómez Urrutia, que es el dirigente nacional del sindicato. Entonces yo ahí identifico que es un actor de autoridad, ¿no? Entonces yo voy elaborando mis códigos y después puedo ir ajustándolos dependiendo de cómo vaya avanzando mi lectura, ¿no? La codificación a posteriori puede ser muy compleja porque tú puedes ir creando miles y cientos de códigos y entonces ahí ya luego la organización de la información se vuelve caótica. Entonces hay que tener mucho cuidado de no generar muchos códigos y, por ejemplo, tratar de hacerlos más, de ir formando las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo mineros involucrados y autoridad. Yo puedo convertir ese código en actores clave, ¿no? Por ejemplo, para no hacer miles de códigos, sino que haya códigos que ya identifico que pueden ser compartidos entre citas. Ahorita a lo mejor parece muy complejo, pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vivan lo que es hacer codificación. Esta otra forma de hacer codificación, que es la codificación a priori, es decir, antes. Entonces, esta es pues más sencilla, porque tú, a partir de tus preguntas de investigación y antes de entrar a los datos, tú ya estableces los códigos que quieres identificar. Entonces, eso es como más sencillo porque no te vas a llenar de códigos, sino tú ya vas directamente a buscar los códigos que te interesan, ¿no? Entonces, antes de entrarle al análisis de tus textos, tú vas a decir, bueno, para responder mi pregunta de investigación, ¿cómo ha sido la evolución del conflicto? Yo voy a formar dos categorías de códigos. Una es conflicto y otra es contexto. En la categoría de conflicto voy a poner el código causas, consecuencias, antecedente, proceso, situación actual, factores ambientales, factores sociales, factores políticos, ¿no? Yo decido que esos códigos me van a servir para formar una categoría o una familia de códigos que se llame conflicto y luego quiero otra categoría que se llame contexto, en donde estén los códigos de fechas, lugares, contexto histórico, contexto local, contexto político, ambiental, social y económico. Y yo creo, o yo decido que voy a hacer esta codificación antes y con eso voy a responder mi pregunta de investigación, cómo ha sido la evolución del conflicto, ¿no? Entonces, yo ya tengo mis códigos y también planteo otros para responder la pregunta de quiénes son los actores involucrados en el conflicto. Entonces tengo aquí, yo voy a formar dos categorías que son actores y relaciones. En la categoría de actores voy a tener estos códigos que son actor estatal, municipal, actor ciudadano, actor federal, actor que está a favor de la huelga, actor neutral asociado a la huelga, actor en contra de la huelga, actor con mucho poder o actor con poco poder, ¿no? Y luego quiero una categoría que sea relaciones entre los actores. Entonces tengo los códigos de relación conflictiva, relación neutra, relación cordial, relación fuerte, relación débil, ¿no? Entonces ya tengo mis códigos, ahora sí le entro al análisis y pues ya voy identificando cuáles citas pueden encajar con mis códigos y se los voy colocando, ¿no? Entonces aquí ya puse códigos para las diferentes citas que yo estuve seleccionando, ¿no? Algo que pasa, aquí a lo mejor, bueno, yo estoy como muy familiarizada con esto, pero estas llaves están asociadas a las citas y este código es contexto fecha, entonces esta cita de 30 de julio de 2007 pertenece al código contexto fecha, ¿no?
esta cita de 850 mineros del cobre pertenece al código de actor local. Toda esta cita, que es en el norte de México, lugar reconocido en la historia oficial como símbolo emblemático de la Revolución Mexicana por la heroica huelga narcosindicalista de 5,000 trabajadores, es toda una cita que yo le puse el código de contexto histórico. Luego acá tengo otra que se llama los tribunales laborales y oficinas de gobierno. Le puse el código de actor de gobierno a toda esta cita grandota en azul. Los descendientes de aquellos mineros hoy en huelga no han logrado hacer reclamos ni en los tribunales, cha. Es conflicto causa, ¿no? Es un código que me indica que aquí está la causa de este conflicto. Si se fijan, hay códigos que pueden estar embebidos en otros, ¿no? Entonces, aunque esta parte en rojo es un actor de gobierno, está embebido en toda esta cita que está codificada como causa del conflicto, ¿sí? Entonces, no importa, puede haber códigos que estén embebidos en otro y es también muy valioso, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es identificar esos extractos importantes y codificarlos, así como los hashtags de las fotos o de los twitters. Es lo mismo, pero en un texto largo. En el análisis cualitativo de datos hay un tema de entender dónde están los límites, ¿no? Los límites pueden ser difusos entre categorías, dónde empieza una cita y termina otra, dónde puedo meter este código en esta categoría o va en otra. Entonces eso es algo que está muy, muy difuso, los límites, pero eso le corresponde al investigador. Tomar esas decisiones nos corresponde a los investigadores, ¿no? Esa es como la complejidad. No como en el análisis cualitativo que tú estableces rangos de categorías donde un valor totalmente va a entrar dentro de un grupo, y cualquier valor fuera de eso no puede entrar ahí, ¿no? Y eso está muy definido por números. Acá no. Acá es muy diferente cómo identificar los límites entre categorías. Algo que nos ayuda mucho, ya voy a terminar, a organizar la información es que ustedes tengan bien definidas sus categorías y sus códigos. Entonces, lo ideal es que ustedes hagan cuadros como este que ven a la derecha, donde ponen, si se fijan, la primera columna dice categoría, luego un código y luego la descripción. Entonces, la categoría de actores, esta familia de códigos, tiene 4 códigos, ¿no? El actor local, el de gobierno, el de ONG y el actor ajeno. Entonces, es muy importante para que sea más fácil saber si un código se repite, pues describirlo bien. Entonces, el actor local es siempre que yo encuentre en el texto una cita que se refiera a actores que viven en la zona de estudio. Cuando yo codifico algo como actor gobierno, siempre que yo encuentre una cita que se refiera a actores que representan a una escala de gobierno, le voy a poner este código. Siempre que yo encuentre en el texto una cita que se refiere a actores que pertenecen a una ONG, le voy a poner este código, ¿no? Y entonces así nos vamos. Es muy importante que se tengan estas tablas donde describamos los códigos para que no tengamos confusiones sobre si un código le pertenece a una cita o no. Y esto nos ayuda mucho a organizar la información. Esto es como el principio del análisis cualitativo. Nos quedamos hasta codificación. Falta la parte de las relaciones. Y yo sé que fue mucha información en esta clase que a lo mejor es algo complejo. Entonces me gustaría saber si tienen dudas porque se van a llevar un ejercicio de tarea que lo voy a poner en la pantalla para que lo vean y mientras me pueden ir diciendo si hay dudas sobre el tema, que imagino que muchas. Y si no, qué maravilla, porque entonces ya van a poder hacer un primer análisis cualitativo.
¿Alguna duda? O sea, nosotros tenemos hacer los 9 puntos de aquí a la siguiente clase. O hasta codificar. De aquí al viernes. Les voy a explicar un poco el ejercicio. La vez pasada les dije que buscaran 3 documentos sobre conflictos socioambientales. ¿Sí recuerdan? Me imagino que ya los tienen. Sí. Ya los tienen, ok. Lo que quería es que ya adelantáramos una parte para que no perdieran mucho tiempo buscando. Entonces, lo ideal es que estos documentos, estos 3 documentos que tienen, los conviertan a formato Word para que puedan hacer el análisis, así manual. Entonces, a partir de que ustedes ya tienen sus 3 transcritos, sus 3 documentos, porque me imagino que están en PDF, los copian y los pegan a un Word, hay que poner una pregunta de investigación muy sencilla. Puede ser las que yo puse. ¿Cómo es la evolución del conflicto? ¿O quiénes son los actores clave del conflicto? Pueden usar esas mismas preguntas si quieren, o pueden ponerse una nueva, que sea muy sencilla, ¿sí? Entonces, ponen una pregunta de investigación asociada a ese conflicto del que ustedes tienen los documentos. Después, van a hacer una primera lectura de estos documentos y van a empezar a identificar las citas importantes asociadas a su pregunta de investigación. Luego van a hacer una codificación. Puede ser a posteriori, es decir, que ustedes vayan codificando conforme van, o sea, identifican las citas y después le ponen un código a cada cita, ¿no? Entonces lo pueden hacer así o pueden hacer una a priori, es decir, que ya tengan sus códigos establecidos, si ya conocen un poco del tema, y nada más ir encajándolos en las citas que ustedes encontraron, ¿sí? Después de que ya hicieron su codificación, acuérdense, los códigos pueden repetirse, es decir, no cada cita debe tener su propio código, sino que varias citas pueden tener un mismo código. Entonces, pueden ir repitiendo códigos en diferentes citas. Por ejemplo, el código de actor gobierno, puede haber 5 actores de gobierno a lo largo del texto, entonces le van a asignar ese mismo código, ¿no? Entonces tienen que hacer esta codificación. Y luego, con esos códigos, hacer familias de códigos o categorías, que es la tabla que les enseña, que ahorita se las voy a poner otra vez para que vean cómo pueden organizar la información. Y organizar los códigos en esta tabla, ¿no? La idea es que suban este ejercicio el 11 de febrero a una carpeta de Drive, es decir, este viernes, y yo les voy a dejar ahí unas lecturas que son en español, que son súper sencillas, donde se explica como el proceso de codificación, ¿no? Hay una lectura en inglés que también es muy sencilla, que son 3 cuartillas, y hay otra en español más larga, pero que va diciendo como todo el proceso, ¿no? Entonces, la idea es que lo que ustedes entreguen sea su Word con las citas marcadas, pueden ser en diferentes colores o solo subrayadas. Y al lado puede ser como un comentario, como cuando revisan un texto, ponerle un comentario a cada cita con el código que le pertenece y llenar esta tabla. Ahorita va a aparecer esta tabla. Entonces, en esta tabla ustedes van a poner todos los códigos que usaron en esta parte, van a decir a qué categoría pertenece y van a poner una descripción de cada código. A lo mejor parece muy complejo, pero si le damos una revisión a la clase de hoy, creo que puede ser más sencillo porque ahí hay unos ejemplos de cómo se buscan las citas, cómo se codifica y luego cómo se organiza la tabla. Si a alguien se le dificulta mucho, puede hacer equipos. O sea, pueden hacer esta tarea por equipos. Si creen que
que solos o solas ahorita no están preparados para hacerlo. Y también me pueden escribir por si hay dudas, o el jueves podemos dar un espacio para, para resolver dudas sobre el ejercicio. Y si el jueves están muy perdidos, podemos dar unos días más para que entreguen el trabajo, ¿no? Porque yo entiendo que es algo que no es sencillo. Ya cuando lo empiecen a hacer, va a ser mucho más fácil, pero ahorita tal vez es complicado, ¿no? ¿Cómo ven? Yo tengo 3 dudas. Bueno, Ujú. ahora 2 solamente. Es que no le tomé captura a esto. Pero también quería saber, eh, o sea, digo, obviamente el número de codificaciones y de categorías pues, nos lo daría nuestra pregunta de estudio, ¿no? Y lo que queramos hacer. Pero digamos, para que sea manejable para lo que es el ejercicio, como cuántas, o sea, hay como un número al que podríamos apuntar, que no sean ni muchas ni muy poquitas. Pues yo creo que máximo 20. O sea, si ya llevan 20 códigos, es que necesitan agruparlos. O sea, tal vez están poniéndole un diferente código a un actor de gobierno y le ponen como actor federal y actor municipal. Y tal vez por estrategia les conviene más. Ambos son de gobierno, pero a diferentes niveles. Mejor pongámosle el código de actor de gobierno, ¿no? 20 ya son muchos códigos. Yo creo que 10 es perfecto. 10 es perfecto para que hagan el ejercicio. Si salen menos está bien, si salen más está bien, pero va a ser más complejo el ejercicio. Entonces, pensemos en 10, Emilio. Ok, perfecto. Tenías otra duda, ¿no? Porque eran 3. Ah, sí, y era bueno, la de la entrega del trabajo, digamos, Ujú, aparte de esto, ujú. era el 17 de febrero se le envió el adelanto. El 17 de febrero, sí. Les voy a Ok, poner una carpeta para que suban ahí sus documentos. Y el 17 lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver con cada uno. Entonces, para el 17 ya debe estar listo el documento y vamos a hacer retroalimentación uno por uno de sus trabajos. ok, ¿y es metodología y qué más? Lo que venía. No, Bueno, objetivos. es el objetivo, o sea, los objetivos listos y al menos los antecedentes y justificación. Ah, claro, ok, perfecto. Y pueden llegar al marco metodológico, está muy bien. Si no, no pasa nada porque todavía hay tiempo. Va, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda sobre los documentos, Sí. profesora. Es que la clase pasada no estuve presente. Me habían comentado que era como noticias, o es un documento, un artículo, o cómo son los documentos. Son notas de periódico porque si ¿Ok? sacan artículos va a ser mucho texto. Entonces, son notas periodísticas que por lo general son una cuartilla, pero las 3 deben de ser del mismo tema. Y yo lo que les decía es que buscaran sobre un conflicto socioecológico. Les puse este ejemplo porque justamente yo hago el ejercicio con un conflicto que es una minera, porque implica un recurso natural, o un servicio ecosistémico, perdón. Entonces puedes pensar en cuestiones de minería, de contaminación de agua, no sé, de deforestación, de aguacate, de mezcal, o sea, lo que se te ocurra que implique un conflicto entre dos grupos de personas, mínimo, y ubicar 3 notas sobre el mismo conflicto, pero que sean en el mismo sitio de estudio. O sea, Entonces, por ejemplo, ajá, digamos que yo encontré una nota sobre el conflicto de recursos del agua entre ajá, agricultores, ¿no? sí, En tal ciudad. ajá, Entonces la nota, por ejemplo, yo tengo mis notas, son en España y una es del periódico del País, otra es de El Diario y otra es de la BBC, ¿no? Entonces, exacto, pero las 3 hablan sobre ese mismo conflicto. Eso sí, está bien, ¿verdad? Entonces, está ok, perfecto, sí. bye.
Porque la idea es que aquí analicemos el mismo conflicto. Hagan de cuenta que ustedes son 3 entrevistas o 3 tesis que están analizando 3 artículos. Entonces, casi siempre vienen diferentes cosas dependiendo del enfoque que tenga el periódico o la tesis o el artículo. Y a lo mejor hay elementos que no aparecen en uno y sí están en el otro. Entonces, por eso es importante, y códigos que se van a repetir aún entre artículos, ¿no? Entonces, sí, con eso están perfecto, Diana. Bueno, gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene dudas? Si no tienen dudas y ya necesitan irse porque ya me pasé, se pueden retirar con toda confianza, perdónenme por haberme pasado. Quienes tengan dudas se pueden quedar un ratito para que las resolvamos. De todos modos, les voy a mandar un correo con todas las instrucciones, así como les mando siempre, para que quede más claro, ¿no? Pero no sé si alguien tiene más dudas. Yo me puedo esperar un rato. Pero Sí. quienes a lo mejor tengan algo que hacer, ya son libres. Sí. Yo sí tengo dudas, pero igual me espero. Sí, Daniela, adelante. Me espero. ¿Cómo? Que me espero, si alguien más no tiene dudas, yo me quedo en esos 5 minutos porque es algo más personal. Ah, ok. ¿Alguien más tiene dudas del ejercicio, del análisis cualitativo? A lo mejor alguien no entendió nada. Perdón, yo tengo una duda sobre el trabajo que vamos a entregar el 17. Ajá. No hay problema si se desvía un poco del tema que enviamos al principio, ¿verdad? No, o sea, mientras ya te quedes con ese para seguirlo Para el desarrollando final. como parte. Sí, no importa. Ok. O sea, se puede cambiar. Nada más sí te Y pido, tampoco, Guillermo, ajá. si puedes responder otra vez el cuestionario, pero ahora con los datos de tu nuevo proyecto. Ok. Sí. Pero sí, adelante si lo quieres cambiar, estás a tiempo. Y tampoco hay límite de cuartillas o algo, ¿verdad? Sí hay. Vayan a la presentación de la sesión 1 y ahí viene la Ajá. estructura del trabajo. Entonces sí Ok. hay un límite de cuartillas. Creo que son 10 con todo y la bibliografía, pero sí que hay. Ok. ¿10 para este adelanto o 10 para Des- el final? No, para el final, para el Ok. trabajo final, sí. Yo tengo una Pero duda. para este adelante, Adelante, Memo. para este adelanto hay como alguna especificación de cuartillas. No. O sea, este adelanto es sobre todo para dar retroalimentación por si estamos perdidos sobre cómo hacer el trabajo. Entonces, la idea es que nos platiquen qué avances llevan, en qué tienen dudas y que a lo mejor les pueda decir, pues así sí es, así no es, acuérdate que vamos a llegar hasta aquí. Esto no es antecedente, esto es marco teórico, o sea, como estas cosas, ¿no? Entonces, la idea es para que no lleguemos al final y a lo mejor lleguen trabajos como fuera del formato o que hayan hecho mucho más de lo que se necesitaba. Entonces, es para animarlos a que lo vayan desarrollando a lo largo del curso y no hasta el final, una noche antes, así estar como locos escribiéndolo. Ok, Este, gracias. este trabajo entonces es parte como de lo que sería el protocolo o se pretende. Acuérdense que para esta materia tenemos que entregar un trabajo que tiene una estructura cercano a lo que es el protocolo, donde tenemos que llegar hasta armar el marco teórico, porque la materia es de métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, puede ser su tesis, o sea, puede ser su pregunta de investigación de la tesis, o puede ser una pregunta secundaria asociada a su tesis, pero que lo podamos desarrollar aquí y que tratemos de llegar, el punto final es el marco metodológico, es decir, los pasos que nos van a ayudar a responder nuestra pregunta de investigación. Y la idea es que lo puedan ir armando. Si no hay algún asunto cualitativo, no pasa nada, porque luego van a tener al doctor Dorica y a lo mejor de ahí van a estar sacando herramientas para llegar a su pregunta de investigación. Entonces, este trabajo, acuérdense que es 40% de su calificación.
Entonces, en la carpeta de la sesión 1 está como toda esta parte de qué tanto porcentajes de la calificación, la estructura del trabajo, el objetivo que persigue. Entonces, sí, se entrega hasta el final de la materia, pero este es un avance solo para ver que sí estamos trabajándole, ¿no? En el trabajo. Y puede ser asociado a su tesis. Profesora, ¿se lo podemos ir mandando, tipo el objetivo 1, objetivos particulares, o hasta el final, ya cuando lo tengamos completo, ya nos da retroalimentación o paso Pues el 17 la idea es esa, que ya tengan el objetivo listo, antecedentes y justificación, y lo vayan platicando y vayamos haciendo la retroalimentación. Porque si no, si hasta el final hago la retroalimentación, no va a ser igual, ¿no? A lo mejor ya va a ser muy tarde, entonces mejor empezar desde ahorita, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Todo clarísimo? Bueno, en un rato les mando el correo, voy a subir esta presentación para que tengan los enlaces al Drive, para que tengan las indicaciones del trabajo, no se preocupen, o sea, lo van a tener a la mano. Cualquier duda me escriben y si quieres, Daniela, nos quedamos. Ya fue lo que comentó Memo, bueno. Si nos desviamos un poquito. Pero ya, creo que Sí, nada más era pero eso. que sea la última vez para que ya no, para que tengan tiempo de acabarlo. Ok. Súper. Pues muchísimas gracias, nos vemos el jueves, acuérdense que va a durar 50 minutos la clase. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.